Buen día, mi nombre es Jero Cristancho, soy estudiante de Medicina de noveno semestre de la Fundación Universitaria Navarra, Uninavarra. El día de hoy les vengo a presentar esta ponencia de un proyecto de investigación, pues el cual se titula Validación de escalas de trauma, experiencia en un centro de atención de pacientes víctimas de trauma en el sur de Colombia. Como coautores encontramos a Sami Castellanos y al doctor José Daniel Chávez Rojas. Entonces, pues iniciamos. Antes se creía que el cáncer y las enfermedades cardíacas eran la primera causa de muertes en pacientes de edad media de 40 años, pero pues eso ya se sabe que no, que ahora la primera causa de muerte es el trauma. Entonces, según la OMS, anualmente se reportan 5.8 millones de muertes por esta causa y hay una estimación que para el 2030 puede aumentar un 40%. Se considera que es un problema de salud pública por la alta tasa de mortalidad que presenta el trauma. Entonces, vamos a ver que la OMS reporta que el 90% de la mortalidad global se relaciona pues, en torno pues, a unos países de bajos ingresos y medios, y que de ese 90% pues, el 10% se corresponde a América Latina. Entonces, para Colombia es la primera causa de muerte en pacientes menores de 44 años, repercutiendo pues negativamente en lo económico y social. Y se estima que se estimó o se demostró que para el 2005 y el 2010 hubo una tasa de mortalidad del 5.8%. Entonces, para Colombia, en el 2019, las lesiones fatales de causa externa, pues hubo un total de 24.404 muertes, pues que se considera una tasa súper mega importante y alta. Y podemos ver acá que ser hombre es un factor de riesgo para poder morir alguna vez, para poder morir por un traumatismo. Por traumatismo, pues que correspondió a un 21.036 de muertes. Entonces, aproximadamente el 10% pues, de los egresos hospitalarios y el 8% de consultas se ven algún tipo de trauma. Y para el 2016 la tasa de mortalidad intencional fue del 17%. Cali, que es la tercera ciudad más importante de Colombia, es considerada la ciudad más violenta del país con altas cifras de homicidio, que mostró en 1993 una mortalidad de 123 sobre 100.000 habitantes, y pues para el 2015 hubo 65 sobre 100.000 habitantes. Entonces, en el sur de Colombia, específicamente en el departamento del Huila, el traumatismo pues, es la segunda causa de muerte, pues por encima por debajo de la insuficiencia respiratoria, con una tasa de mortalidad del 12% entre los 19 a 49 años de edad, con 1.892 decesos en el 2019. Entonces, pues la mortalidad total para el Huila fue de 695 y en Neiva fue de 193. Hoy en día la atención en traumatología se basa en sistemas de trauma, que está comprendida por atención prehospitalaria, técnicas operativas de control de daños, unidad de cuidados intensivos de carácter avanzado y pues finalmente en la rehabilitación que potencia la recuperación de estos pacientes. Pero pues cada año se ha ido investigando y ha habido avances y evoluciones pues para poder mejorar este sistema de trauma, pero pues desafortunadamente no sirve para nada porque se sigue viendo que hay mucha mortalidad en pacientes de trauma. Entonces, por ende, la cara al futuro es integrar herramientas pronósticas que me den un componente hemodinámico real del paciente, con el fin de tomar las medidas correspondientes para tomar unas decisiones oportunas para que me repercuta positivamente en la mortalidad del paciente. Sabemos que pues, hay tres formas de que un paciente muera en trauma, que es la muerte instantánea, muertes tempranas ocasionadas por la hemorragia y muertes tardías atribuidas a disfunción orgánica. Es por ello que el manejo inicial y la activación del sistema de emergencia se debe usar y se debe priorizar en escalas. Por más de 30 años se han venido aplicando estos métodos con diferentes baterías que intentan transmutar las lesiones en una calificación numérica que me va a ayudar a un tratamiento efectivo. Recordar que las escalas me van a ayudar a clasificar y pronosticar el desenlace del paciente en los servicios de urgencias y en un triage primario. Entonces, el objetivo de nuestra investigación es la validación de escalas en trauma con base a la experiencia en un centro de atención en pacientes de víctimas de trauma en el sur de Colombia. Los materiales y métodos pues fue un estudio descriptivo observacional de corte transversal de pacientes víctimas de trauma en un hospital universitario Hernando Moncayo pues de la ciudad de Neiva, que los ingresos fueron entre enero y diciembre del 2019, que al momento del ingreso se les tomó el índice de shock.
Y pues los criterios de inclusión y exclusión pues fue mayores a 15 años y menores de 85, y se excluyeron a todos los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad metabólica o trastorno hipertensivo. La recolección de datos fue pues un muestreo aleatorio estratificado, se realizaron historias clínicas, se sacaron datos epidemiológicos clínicos y escalas de gravedad como el Revised Trauma Score, el ICE y el ISS. Entonces pues se hicieron tablas dinámicas en Excel, pues para las variables continuas se hizo una prueba de test student, y pues para las variables categóricas se hizo el shift cuadrado de Pearson, y se consideró una significancia estadística con una P igual menor a 0.05. Entonces, Neiva pues es la capital del departamento del Huila, pues cuenta con el Hospital Universitario de Neiva, que es un centro de referencia de trauma para múltiples departamentos, pues como el Caquetá, Putumayo, Norte del Cauca y Sur de Tolima. Cuenta con 390 camas y anualmente se hospitalizan 4.000 pacientes por trauma. Y pues cuenta con múltiples salas de cirugía. El resultado, entonces, el índice de shock para los pacientes fue un total de 180 pacientes que hubo. Se sacó una variable dicotómica que mostró que se pudo catalogar entre índice de shock menor a 0,9 y mayor a 0,9. Entonces, pues para el grupo A, que se consideró el menor a 0,9, hubo 102 pacientes pues que con un promedio de 56.6%. Para el grupo B fue 78 pacientes, que fue de 43.3%. El promedio de la edad del grupo para el grupo A fue de 38.7 años, y pues para el grupo B fue de 30.2 años. El mecanismo de trauma más común fue pues por la motocicleta, que fue un 32.7%, y pues una menor prevalencia en peatones con 9 casos, que equivale al 5%. Para el segundo semestre del año del 2019 se presentaron 106 casos, siendo la fecha más repercutida en el año. Aquí podemos ver que pues, se hizo las tablas y hubo análisis de ella, y demostró que el tipo de trauma, pues como ya hemos dicho, es el contundente para el índice de shock. Para el grupo A fue de 76 pacientes, que fue 74.5%, y para el grupo B, que fue el que más repercutió, fue el tipo de contundente con 44 casos, que equivale al 56.4%. Entonces, para el grupo A vamos a analizar las tablas como tal, que el ISS, la media fue de 13.7, que me los va a catalogar como traumatismo leve, de los cuales pues fallecieron 24 pacientes, pero pues para el grupo B fue el ISS fue mayor, fue de 27.8 la media, y me los catalogó como peligro de muerte. Para el Revised Trauma Score, la media fue de 7.2 para el grupo A, y para el grupo B fue de 6.3. La mortalidad global fue de 16.6%, pues para un total de 17 pacientes para el grupo A, y para la mortalidad del grupo B fue de 80.7%. Entonces, aquí podemos ver cómo se analizaron las escalas. Y la media pues, del ISS fue 27.8 para el índice de shock, y el resultado como tal que se puede ver acá es que hubo más mortalidad en el grupo B, con 63 pacientes, que equivale a 80.7%. Entonces, en comparación con las otras escalas, el ISS se puede aplicar por el personal prehospitalario solo con dos signos, que es la tensión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca. En comparación con el ISS y el Revised Trauma Score, que no se permiten su aplicación en el campo. ¿Por qué? Pues porque va a tener mayor probabilidad de error, y pues me va a alterar el desenlace. Entonces, en conclusión, actualmente se pueden emplear múltiples escalas de trauma, las cuales basan parámetros fisiológicos, anatómicos o mixtos, de acuerdo, pues siempre con el contexto del paciente. Y el Revised Trauma Score y el ISS se necesitan de pruebas complementarias. Entonces, por eso es que se prefiere que a través de esta investigación se dice que el ISS, el índice de shock, me da una rápida aplicación durante el triage. Y pues determinó que puede predecir pronóstico desfavorable y se correlaciona y se valida al aplicar el ISS.